tengo el honor de tener a un gran amigo mío, colega profesional en este episodio. Eh, Sé que los últimos tiempos, sobre todo en los últimos 10 años en Venezuela, ha sido uno de los momentos más difíciles en lo que tiene que ver en relación a los derechos humanos. Para muchas personas, escuchar derechos humanos puede ser hasta una, una un mito, utopía, pero eso no quiere decir de que hay un trabajo muy serio detrás de organizaciones y de personas que están trabajando por esto. Sobre todo en una Venezuela que hemos visto como la Comisión de Nacional de Derechos Humanos con relación a las Naciones Unidas ha emitido informes de los estados, del estado natural que se encuentran los derechos humanos, los ataques que han habido por parte del Estado venezolano. Eh, por supuesto, de eso de esos informes ya están publicados. Si lo quieres leer, quieres mantenerte más informado, están todos, lo puedes revisar. Pero el día de hoy vamos a entrar a revisar un tema muy interesante. Les voy a presentar a mi amigo Manuel Sandia. Eres abogado especialista de cultura de paz y derecho internacional humanitario. Además es defensor de derechos humanos con amplio bagaje en una de las fronteras quizás más calientes de Latinoamérica, si no lo era en el mundo hasta hace unos 10 años. Es padre de una hermosa familia y, y esto lo tengo que decir porque si no, imagínense, ferviente aficionado del más grande equipo de fútbol de Venezuela, Deportivo Táchira. Bueno, y por si fuera poco, por si no les sobrara tiempo, también es comerciante. Entonces, sin más que agregar, bienvenido, Manuel. ¿Cómo estás, man? Hola Esteban, ¿qué tal? Qué gusto. La verdad contento de estar acá, de que podamos conversar, de que podamos abordar algunas temáticas de interés. Una amistad desde hace un buen tiempo y qué bueno encontrarnos a través de estas plataformas y estas iniciativas pues, para conversar y bueno, aportar perspectivas de algunos puntos que hacemos y que trabajamos acá desde la frontera colombo-venezolana. Muy bien. Manuel, la frontera colombo-venezolana, empezamos por aquí. ¿Qué la hace diferente de a otras fronteras? ¿Qué la hace especial? Bueno, siempre se ha dicho, y es como un mito o una verdad que ha pasado de generación en generación, que es la frontera más activa de América Latina. Pudiera ser que sí, hay quienes hablan de la triple frontera entre Paraguay, Argentina y Brasil, pero creo que esta frontera la hace muy particular y muy especial el hecho de que tiene ciudades muy establecidas, con muchos años, con muchas historias, con muchas dinámicas culturales, y sociales y familiares desde hace muchas décadas, que están muy próximas al borde del límite y además que viene siendo como el inicio de la conexión entre buena parte de Sudamérica. Hay incluso proyectos que pensaron en la carretera panamericana que conectaba Santiago de Chile con Caracas. Y ese paso, ese tránsito, esa conexión vehicular a través de grandes proyectos de vialidad, pues precisamente uno de sus puntos de interconexión o de entrada a Venezuela es el eje Ureña-San Antonio, frontera Táchira, Estado venezolano, con norte de Santander, departamento colombiano. Creo además que sobre todo la particularidad es el tema del entrelazado que hay entre las familias. Muchos de los que habitamos en esta zona tenemos familia de allá y de acá, y muchas de las personas que habitan propiamente dicho el límite fronterizo muchas veces no se distinguen como un lado del otro, sino hay una mixtura, fusión muy interesante que hay que vivirla, hay que estar acá para poder comprenderla mínimamente. Sí, es una frontera compleja, ¿no? Y es interesante que muchas personas, por poner un ejemplo, nacieron en Colombia y nacieron en Venezuela. Es lo más loco que puede ocurrir, pero sí. Gente que tiene partida de nacimiento en ambos países, pero es parte de lo que estás diciendo, ¿no? De esa mezcolanza que hay entre ambos en esta frontera. Sí, bueno, eso es una expresión concreta de cómo
esa realidad social, cultural, económica, luego trasciende a esferas como lo jurídico. Entonces, efectivamente, hay personas que tienen documentos de identidad colombianos y a su vez el equivalente venezolano. Entonces, bueno, son cosas curiosas que generan consecuencias negativas, pero que de alguna manera también generan algunas cosas para que la gente se desenvuelva en esta región. Sí. Emmanuel, cuando hablamos de, hay gente que tiene dilemas, ¿no? Entre su vocación y profesión. Entrando en un poco más en lo personal, ¿cómo ha sido para ti durante todos estos años ese dilema entre la profesión de abogado y entre tu vocación? Bueno, creo que es una encrucijada, un dilema por el que pasan muchas personas. Hoy en día, en unos tiempos en los cuales se habla del declive de las profesiones habituales o tradicionales, donde jóvenes piensan en que su futuro está en ser youtuber, está en ser alguna de estas expresiones actuales de lo que se hace. No es por desmeritarlas, pero ante este declive de las profesiones tradicionales creo que es una encrucijada que muchos nos planteamos y creo que es una fortuna tenerla, porque creo que hay un punto en el que la persona trata de decidir, a veces más por elementos externos que por elementos internos. Pensemos en un joven de 15, 16 años que decidir y tiene elementos externos para ver qué carrera cursa, entre lo que se estudia, en lo que se profesionaliza y luego lo que le gusta, lo que le nace, lo que le apasiona. Muchas personas no tienen la fortuna de conectar vocación con profesión. Creo que estamos los que intentamos hacerlo y quizá no se logra en su máxima expresión, pero procuramos que se conecte lo vocacional con lo profesional. Y personalmente en mi caso, bueno, yo estudio Derecho, y la profesión precisamente amerita un ejercicio de discernimiento, un ejercicio de poder conocerse, de poder saber qué apasiona, y creo además que va muy de la mano con los estereotipos, los prejuicios sociales que se tienen sobre una determinada profesión, sobre un determinado rol en una comunidad, en una sociedad, y que a veces pueden ser prisiones, como a veces pueden ser ejercicios de liberación. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, con respecto a profesiones tradicionales y de larga data como el derecho, como el ser abogado, hay como un estereotipo del perfil que egresa a una facultad y que necesariamente tiene que desarrollar su carrera profesional en un tribunal. Entonces está el estereotipo del abogado de saco, de corbata, de maletín, que va a sacar a los buenos o incluso a los malos de la prisión, ¿no? Por medio de un proceso tribunalicio. Y creo que esos estereotipos muchas veces terminan siendo prisiones, porque luego uno termina entendiendo en el desarrollo de la profesionalización, del estudio, del bagaje, del compartir con otras perspectivas y conocer otros modos, que hay muchas maneras de ejercer una profesión. Y creo que poder llegar a ese punto es un proceso que puede ser lento y que amerita precisamente vivir y arriesgarse además. Pero en algún momento llegaste a entender que en tu vida la vocación no iba conectada con la profesión. Sí, puede pensarse. Sin duda que poder determinar qué es eso en lo cual yo creo que soy bueno, qué es eso en lo cual yo creo que puedo aportar, que tengo unos dones, unas capacidades que puedo desarrollar, y si eso se conecta además con lo que uno estudió, con la profesión, creo que es un ejercicio de poder ir viendo sobre el camino, pero además creo también profundamente que hoy en día las profesiones cada vez se complementan y son interdependientes unas de las otras. Hace poco escuchaba una entrevista de Arturo Peraza, un sacerdote jesuita venezolano que hoy en día ha sido designado rector de la Universidad Católica Andrés, y hablaba de que esta universidad, que es una de las universidades privadas más prestigiosas del país y que tiene mayor posicionamiento, estaba planteándose ejercicios de tomar algunas materias del pensum, por ejemplo, de la carrera de comunicación, de la carrera de Derecho, y llevarla a la carrera de Ingeniería.
no como tratar de suplantar las funciones de una u otra, sino como generar esa interdependencia y esa integralidad profesional que hoy en día, por ejemplo, si es abogado y quiere trabajar aspectos relativos a dinero, a las criptomonedas, bueno, tiene que manejar algunos elementos que precisamente se dan en su carrera matriz. Claro, claro. Ahora con la vertiginosidad que hay propia de esta era, de una era tecnológica donde arropada con inteligencia artificial, robótica, etcétera, etcétera. eh, ¿Qué decir de los pensum que quedan, que cada año que pasa pueden estar atrasados? Pero hay una realidad que son profesiones liberales, hay profesiones que teóricamente necesitan estar atadas a muchas cosas, muchos elementos de que la gente dice, bueno, por ejemplo, si una carrera de derecho, ¿para qué se sigue estudiando el derecho romano? Mucha gente puede decir eso, ¿no? Pero no es menos cierto que son bases que quedan allí. Pero sin entrar mucho allí en eso, eh, ¿ibas a decir algo de eso? Sí, sí, que ciertamente hay una tendencia como al inmediatismo, ¿no? Como al querer la respuesta ya, y creo que eso no genera como procesos fecundos o procesos personales y colectivos que puedan generar verdadero impacto. Por eso ciertamente hay que ir a las bases, por eso ciertamente en la Facultad de Derecho se debe seguir estudiando las bases, pensando en el derecho romano o en la evolución de cómo las instituciones se crearon y cómo hoy en día se adecuan a un mundo tan complejo, tan complejo. Sí, sí, evidentemente. Y ahí lo que también observo dentro de esto es que puede haber una tendencia a desconectar entre el medio y el fin. Por, puede haber ahorita el auge de la inteligencia artificial, el uso de robots. Todos ellos son medios para alcanzar ciertos fines. No pueden ser vistos como fines en sí mismos. ¿Qué quiero decir con esto? Que mal pudiera uno, hablando de las carreras universitarias, mutilarlas solo porque ahora salió una nueva herramienta con la que puedes hacer ensayos mucho más rápido. Bueno, una cosa no tiene que ver tanto con la otra. Pero esto, Emanuel, conectado con el hecho y el hecho de que estés el hecho de que estés en la frontera colombo-venezolana ha condicionado tu vocación y tu profesión. Sí, creo que sí, sin duda. Poder tener como esa proximidad, ese acercamiento a contextos fronterizos muy, muy complejos, con muchas problemáticas estructurales, con realidades apremiantes. Pienso en el eje de San Antonio Ureña, en donde muy joven tuve la oportunidad de hacer inserciones y vincularme con procesos proceso de acompañamiento, proceso de exigibilidad de derechos de población muy vulnerable, hablo de niños, niñas, adolescentes, no escolarizados, posibles víctimas de captación de grupos armados irregulares, posibles víctimas de trata de personas. Creo que como conocer esas realidades tan joven y con muchas ganas de cambiar el mundo, como todo joven, creo que hizo también que tuviera como esa inclinación investigativa, académica, profesional. No en vano actualmente estoy cursando una maestría en fronteras e integración, es decir, que todas esas cosas que inserción, de conocer, de indagar en estas realidades, hoy en día siguen tan profundamente en mí o marcaron tanto que siguen siendo parte de lo que estudio y lo que investigo, ¿no? Sí, evidentemente. Y el hecho de hacer una profundización porque al final toda esta especialización en maestría, doctorado, lo que van haciendo son como una especie de filtro, ¿no? Que van haciéndolo más angosto el ángulo del conocimiento donde quieres asentar. Entonces, o sea, si pasas, por ejemplo, pasaste de estudiar, de hacer una especialización en cultura de paz y derecho internacional humanitario, que es un poco más global, un poco más ancho, ahora una maestría ¿me repite el nombre de la maestría?
Fronteras e integración. Frontera de integración. Es al apóstol lo que permite es generar conocimiento más específico, palpado en una realidad como es la frontera colombo-venezolana, ¿no? Pero qué bueno que esto da la sensación de que has encontrado el camino, ¿no? Sí, creo que sí, aunque al final creo que nunca sabremos si llegamos verdaderamente a la meta, porque eso es algo continuo, es algo progresivo, es algo que se va dando. Pero creo que además procura en una situación adversa y compleja profesionalizarse, capacitarse, adquirir mayores herramientas desde la academia, porque creo que hay una necesidad de involucrarse en esa realidad y procurar transformarla. O sea, creo que en mi caso ese encontrar el camino, ese poder como ver por dónde yo hago las cosas y por dónde yo dedico lo que soy, va de la mano de saber en qué creo que soy bueno y en dónde genero un aporte. En mi caso, bueno, yo hace muchos años me dedico a procesos formativos, formales, no formales, bien sea como docente universitario en un aula de clases académica o bien sea como facilitador de un espacio pedagógico en una comunidad popular. Entonces, ¿qué quiero decir? Esa construcción, esa decantación, ese filtro temático va de la mano de para qué me estoy formando y en dónde lo estoy poniendo en práctica. Porque bueno, si no luego termina siendo un mero ejercicio de acumular cartones, de acumular títulos, y bueno, está muy bien el que lo haga, pero creo que tiene que haber algo mucho más a fondo. Sí, exactamente. Tiene que haber una imbrincación, una conexión entre el texto que tú estás leyendo, el texto que tú estás publicando con la realidad de la gente a diario. Yo, por ejemplo, admiro muchísimo eso, Manuel, de verte desde hace muchísimo tiempo en la historia, por ejemplo, en la historia de Instagram. eh, Estoy que sí, abriendo los ojos y revisando Instagram y lo primero que veo es Manuel Sandia, clase o taller de libertad de expresión, de acceso a la información pública a la comunidad tal, en el barrio tal, de allá de San Cristóbal, de Táriba, de esto, de lo otro. Eso es, eso es demasiado admirable, es la capacidad de demostrar de, ok, no solamente lo que yo estoy estudiando en esta aula con toda esta gente que es súper inteligente, con muchísimos años de investigación, además yo lo estoy poniendo con la señora Gladys, con el señor Ramón, que hace rato estaban vendiendo yuca en el mercado de los pequeños comerciantes y ahora están dispuestos a escuchar un contenido de información. Eso es, al final, un servicio muy importante, muy interesante. Sí, tal cual. Y creo que es una construcción continua. ¿Has tenido alguna experiencia, o nos puedes contar aquí a la audiencia, una experiencia donde haya sido algo como que haya marcado un punto de inflexión durante toda una de esas charlas en lo que tú hayas hecho como que, wow, yo tengo que seguir aquí, aunque la realidad del país, la situación, las cosas, pero como que ese tipo de experiencia te dice, no, voy a seguir en este camino. Sí, bueno, creo que muchas. Yo creo que muchas. Por ejemplo, hace, hace un par de semanas, hablo de lo más reciente, tuve la oportunidad de acompañar a una comunidad que se llama el Barrio El Lago, que está en San Cristóbal, capital del estado Táchira, en donde pues, bueno, hay muchas necesidades, vulnerabilidades estructurales, un barrio popular con deficiencia de servicios públicos, con muchas personas sin oportunidades laborales, y bueno, todo un panorama gris, hay situaciones de violencia en la comunidad, presencia de bandas delictivas, perdón, hay presencia de consumo y venta de drogas, y creo que todo este contexto que cualquiera pueda pensar, yo para allá no voy, no quiero saber nada de eso, no me interesa, pero bueno, tuve la oportunidad de vivir un proceso de llevar un ejercicio colectivo de construir un mural comunitario. Y para cualquiera eso pudiera ser algo
algo superfluo, algo irrelevante, algo que no determina la realidad de una comunidad, pero creo que haberlo vivido, que reunirme con las voceras y líderes comunitarios y preguntarles qué quieren que haya en una pared que sea reflejo de lo que son ustedes y el trabajo local que hacen, y que salieran cosas como tema de prevención contra las drogas, que salieran cosas como valores, que salieran cosas como la importancia de la familia, que salieran cosas como reconocerse como sujetos de derechos, y que luego pudiera plasmarse en una pared, que luego pudiera tener un toque artístico, pero también un toque de construcción colectiva, porque no fue una sola señora, sino fue toda la comunidad que se integró. Eso creo que son experiencias, además de una comunidad que puede tener una corriente ideológica, y en estos momentos en Venezuela hay muchas restricciones para las organizaciones no gubernamentales, y ver cómo una comunidad popular pues, se integra con una propuesta que viene de una ONG y que los resultados sean satisfactorios para todos. Creo que esos ejercicios son muestras de que sí es posible hacer las cosas diferentes, y que además las personas tienen enormes potencialidades y que a veces quizás solo hace falta ponerlas en obra. Wow. Y al final un mural es algo que día a día lo ve la gente, ¿no? Salen, van caminando por allí, lo observan. ¿El mural fue hecho en un lugar público o privado? Prácticamente en el centro de la comunidad, que es donde está la cancha deportiva del sector, donde está el módulo, que es un espacio físico destinado para reuniones y actividades propias de la comunidad. Entonces creo que es el lugar más visible de todos. Imagínate, o sea, son cuestiones que marcan a un grupo colectivo, ¿no? Al final muestra buena seña. Pero además marca también el camino, porque entiendo que no es fácil ver, quizás ya no es tema de conversación ahorita porque se ha vuelto una costumbre, un hábito, pero no deja de ser palpable que el hecho de tener amigos que van saliendo del país, tienen que salir por X o Y motivo, también puede titubear, ¿no? En el camino de uno, bueno, sigo haciendo esto. ¿Ha sido el caso tuyo, Manuel? Sí, sin duda. Creo que un país que se ha visto inmerso en una diáspora de magnitudes que nadie pudo prever, un país que de alguna u otra manera expulsaba a más de 7 millones de personas, y muchos expertos que dicen que el número se queda corto. Por supuesto que todos de alguna u otra manera nos hemos visto involucrados en eso, bien sea porque un familiar muy cercano, bien sea porque un amigo muy cercano está afuera. En algún momento pues son planteamientos que el venezolano es innegable hacerse. Luego creo que las situaciones van como decantando esa decisión. A veces es una decisión que no es voluntaria. Hablo del caso de las personas que necesariamente por salvaguardarse tienen que salir del país. Luego creo que hay como que circunstancias que permiten o que hacen que esa decisión se tenga que tomar. Hablo de elementos de orden económico, elementos de salud quizás. Bueno, en mi caso he tenido la dicha de contar con una familia que, bueno, de alguna manera hemos como remado sobre todo esto, hemos llevado las situaciones, y que luego también he encontrado como la posibilidad de, en medio de esta situación apremiante, pues estar haciendo algo para tratar de minimizarla. No se trata de ponerse una capa y creerse superhéroe, sino de sentir que en medio de estas circunstancias pues uno está poniendo su granito de arena. Y por ejemplo, yo entré a dar clases en la Universidad Católica del Táchira en un momento en el cual hay una diáspora gigante de docentes. Entonces era como un sinsentido de que muchas personas estaban saliendo del espacio académico, y bueno, yo en ese momento entraba. Y creo que, insisto, no es por ponerse una capa y creerse el superhéroe, pero creo que en mi caso, a nivel personal, he encontrado los motivos para seguir acá, familiares, laborales, vocacionales, y bueno, en el momento en que sienta que hay otros elementos de peso, como por ejemplo formarme en otra esfera, en otro ambiente, en otro tipo de formación más especializada, en otro lugar del planeta, por supuesto que para mí eso sería algo valioso poderlo valorar.
alguna situación familiar, pero por lo pronto he tenido los motivos para seguir acá. Muy bien, muy bien. Al final sigue todo concatenado, ¿no? Entre la vocación, entre tu profesión, pero también con una conectada con la visión que tienes de tus planes, ¿no? Pero al final debo decir, Manuel, que es demasiado admirable el hecho de aún con la situación país poder seguir remando y, y contar esta historia. Manuel, ahora me gustaría que pasáramos al tema de la dignidad humana y los derechos humanos. ¿Hay algo con lo que tú quisieras asentar sobre ese tema? Bueno, yo decía hace un rato que hay un momento, hay una encrucijada en la cual se debate vocación y profesión. Uh-huh. Yo creo que para mí el campo de los derechos humanos ha sido ese botón que he podido oprimir y que me ha permitido hacer ese engranaje, esa bisagra entre lo que quiero ser, lo que soy y lo que he estudiado, lo que me he profesionalizado. Y lo digo porque ejercer la carrera de Derecho desde el campo de los derechos humanos me ha ofrecido una serie de caminos, de modos, de acciones que quizá en el pregrado o años atrás me costaba ver. ¿Qué quiero decir con esto? Que por supuesto que el campo de los derechos humanos amerita un ejercicio de defensa, de representación, en procesos judiciales, efectivamente. Pero hay un campo dentro de lo amplio que son los derechos humanos y toda esta concepción que va de la mano de la educación en derechos humanos y la pedagogía en derechos humanos. Y allí, bueno, he podido conectar vocación. Yo creo que yo vengo de una familia de educadores y a pesar de que no tengo la profesión de pregrado, pero sí me he profesionalizado desde diplomados y otro tipo de estudios hacia la rama docente y he podido conectar ese ejercicio de formación en derechos. Creo también además que la dignidad humana, como un concepto, como una construcción de la misma humanidad, ha sido muy lento. Los primeros orígenes de este término vienen desde Grecia, desde Roma, de estas sociedades que en algún punto esa dignidad venía desde lo externo, es decir, desde la persona que era hombre, que era de determinada familia, que tenía determinada edad y que además tenía determinadas propiedades. Ese era digno. Los que no tenían estas condiciones, no. Ese concepto ha evolucionado. Y ha evolucionado tanto hasta el punto en que hoy en día, decía un tocayo, Manuel Kant, es el imperativo categórico de nuestro tiempo. Ok, pero Manuel, un momento. Cuando dices la definición de dignidad, ¿lo puedes repetir una vez más? Sí, bueno, esa construcción, digamos, ha sido un proceso evolutivo muy lento, de siglos, y en la actualidad la podemos entender como ese imperativo categórico, es decir, como ese mandato, como ese necesario consenso de que todos somos dignos. Y ese todos es todos. No es unos son más que otros, no, es todos. Pero la dignidad, ¿cómo se entendía antes? ¿Cómo se entendía antes? Bueno, que ha evolucionado. Sociedades muy antiguas como Grecia, como Roma, por ejemplo, el término viene del latín personare, que tenía que ver con aquella persona que sí tenía voz. Y ese alguien que sí tenía voz era alguien, repito, que era hombre, que tenía determinada edad, que provenía de determinada familia, que tenía propiedades. Es decir, la dignidad estaba dada por condiciones externas que eran reconocidas socialmente. Luego esa evolución, por ejemplo, el cristianismo tuvo algo que decir en función de esto, porque el cristianismo empieza a plantear la dignidad desde un fuero interno de la persona, pero marcado por una divinidad. Es decir, Dios nos da la dignidad. Y allí hay un cambio, porque no necesariamente la dignidad viene de lo exterior, sino empieza a presentarse desde lo interior. Y esa evolución, por supuesto, ha seguido construyéndose hasta el punto de consensuar, acordar los principales países occidentales de que la dignidad viene dada por el mero hecho de ser persona. Y eso es
Eso es un cambio de paradigma total, absoluto, radical, que desde mi perspectiva cambia la historia incluso de la misma humanidad. Empezar a plantearse que la gente es digna por ser gente, por ser persona, eso llevó mucha sangre, fuego, muchos hitos, muchos momentos, muchos episodios. Y quizá hoy en día no somos tan conscientes de que hemos llegado a ese punto y quizá hay todavía un trabajo por hacer, por supuesto que lo hay. Claro, por ejemplo, en tiempos del Imperio Romano, no todo el mundo era digno, porque básicamente había gente que primero no era, ya por no ser ciudadano romano, ya tenía Exactamente. menos aptitudes. Y por otra parte, el esclavo, por, aunque fuese un ser humano, era considerado una cosa, o sea, no había dignidad. Entonces, venir de ese cambio de paradigma, de una situación como esta al día de hoy, donde todos tenemos una dignidad por ser humano, es un cambio. Y es lo que permite, es la base de lo que permite a muchas minorías tener fuerza de voz a día de hoy, ¿no? Sería impensable en la edad feudal, antes de la Revolución Francesa inclusive, entender movimientos como LGTBI, lo de movimiento actual como el Black Lives Matter, y podemos seguir mencionando. Pero hay una pregunta, ¿es lo mismo entonces dignidad e igualdad? Porque si todos somos dignos, o sea, ¿qué hace, si definimos así dignidad, entonces qué lo hace diferente de igualdad? Sí, bueno, vuelvo y repito, esta construcción teórica, doctrinaria, incluso de algún tinte ideológica de lo que hoy entendemos como dignidad, pasó por N cantidad de episodios. A grosso modo, el siglo XX sus inicios estuvo marcado por el antagonismo entre el individualismo y el colectivismo. Cada uno tuvo su visión sobre lo que es la dignidad. Luego creo que cuando la ponemos frente a la igualdad, la igualdad se puede ver, por supuesto, que desde la igualdad formal y desde la igualdad material. Y creo que hay un punto interesante, y vuelvo y repito, que hay que tener en cuenta que hay construcciones teóricas, que hay construcciones de la mente humana pensando en un mundo ideal, que luego sé que llevarlo a la práctica ya es otro tema. Claro. Pero cuando hablamos de la relación entre dignidad e igualdad, creo que la dignidad viene a ser ese reconocimiento de algo que hay en el foro interior de la persona, que es su esencia, que es su ser, y que hay que garantizar. Luego creo que la igualdad, como principio liberal, como principio republicano, se viene a plantear desde la igualdad ante la ley, y esto creo que es vuelvo, insisto, un elemento transformador gigantesco. La Revolución Francesa dijera, todos somos iguales ante la ley, pasaron muchas cosas. Y creo firmemente que, insisto, como humanidad no somos conscientes de esas cimas a las que llegamos teóricamente, porque luego hace cuánto se viene hablando de estos asuntos. La Declaración de los Derechos Humanos tiene ya un montón de décadas y luego hay muchas cosas que en la realidad terminan negando tajantemente. Pasa acá en la frontera colombo-venezolana, pasa en N cantidad de lugares del mundo, esas construcciones teóricas. Bien, muy interesante. Luego uno puede ir aterrizando a derechos o libertades, como la libertad de expresión. ¿Cómo queda la libertad de expresión en un contexto donde hay censura, pero también hay extremos, donde la gente cree que puede decir lo que quiera, porque por el simplemente de sentirlo? Sí, por supuesto que esa dignidad, para que pueda palparse, para que pueda materializarse, luego se va a traducir en un ejercicio práctico de derechos. Y entre los derechos más fundamentales y los derechos que terminan siendo ese cimiento, esas bases de una
sociedad democrática, de la misma, el Estado moderno, de lo que entendemos como avance del modelo de organización social, la libertad de expresión es uno de los pilares, de las grandes sostenes de este tipo de sociedad o de estos modelos ideales. La libertad de expresión no es otra cosa que esa capacidad natural, porque además es una capacidad natural que tenemos las personas, y en consecuencia, como es una capacidad natural, amerita ser protegida. Y bueno, básicamente ese es ese ejercicio de buscar, recibir y difundir información. Por supuesto que la libertad de expresión tiene límites, y eso es una grandísima paradoja, porque para que la libertad de expresión pueda garantizarse y protegerse, tiene que limitarse. Y pareciera ser un juego de palabras bastante complejo, y lo es, porque tiene que haber topes, límites, no todo se vale, no todo se puede decir. Por ejemplo, hay un debate muy grande que se está dando en el mundo y que cada vez se va a dar con más frecuencia, lo vemos hoy en día con todo el tema de redes sociales, y es los discursos de odio. Los discursos de odio como argumento, como arma política que hacen daño, que denigran y que pueden generar cosas mucho más graves. La palabra tiene poder, y lo que se dice, lo que se repita, lo que se divulga, luego puede generar consecuencias y acciones. Por eso los discursos de odio en buena parte del mundo están limitados, están restringidos, y debe ser así, porque si se permite desde el manto, desde el velo, la libertad de expresión, que se mancille la dignidad humana, entonces deja de tener sentido esta libertad de expresión, deja de tener esencia y deja de tener sentido de ser y sentido práctico, además. Sí, es muy interesante porque evidentemente no todo se vale, basado sobre todo en gente que pueda decir, bueno, este es mi argumento, esto es lo que yo pienso y no me importa lo que usted piense, pero está circundando entre el discurso de odio. Ahora, vamos a lanzar la pelota a la otra área. ¿Quién entonces define qué es un discurso de odio? ¿Y hasta qué punto es legítimo que me encubran lo que yo estoy diciendo, mis argumentos, como, no, lo que pasa es que tú eres un, esto es discurso de odio, te vamos a cancelar? Bueno, precisamente, uno de los grandes países que aportó en la construcción de lo que se entiende como libertad de expresión, libertad de prensa, fue el Reino Unido. Y inicialmente era un derecho que le estaba siendo otorgado a los adversarios políticos de quien detentaba el poder del gobierno. Es un derecho que garantiza las voces disidentes. Y eso es algo elemental en el juego político, en el juego del ejercicio de gobierno, que haya ese disentimiento y que haya esa voz contraria. Ahora, luego el elemento de quién tiene la potestad o el control de decir qué es odio o qué no es odio, creo que es un elemento central. Porque si el Estado puede arbitrariamente hacerlo, por supuesto que ahí es donde vienen elementos de censura, de autocensura, de hostigamiento, de vulneración a la libertad de expresión. Por eso creo que tiene que ser un ejercicio que amerita un Estado consciente de la importancia de salvaguardar este derecho, porque en un país democrático donde existe alternabilidad, el primer interesado en salvaguardar la libertad de expresión es quien gobierna, porque el día de mañana cuando no sea el gobierno también va a querer que se le respete. Pero luego hay otro elemento, también amerita una sociedad, y hay algo muy importante, y es la conciencia de derecho. Una sociedad que sabe que tiene estos elementos, que tiene estas herramientas, que están salvaguardadas por instrumentos legales externos, de orden externo, que hacen ese ejercicio de control de las autoridades y que por supuesto amerita, insisto, una conciencia de derechos, que no hay otra manera de hacerlo que a través de procesos formativos y de divulgación de la importancia y vitalidad de estos elementos. Que nos conecta con el siguiente punto. Manuel, un balance acerca de las realidades de los derechos humanos ahorita en Venezuela, dentro del panorama venezolano, ahora del 2023. ¿Qué nos puedes decir?
Bueno, durante muchísimo tiempo se abordó el caso de Venezuela, el proceso social, político, económico, jurídico, desde perspectivas polarizantes. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando usted hace una lectura de la realidad venezolana y del proceso de las últimas 2 décadas, desde una óptica, bien se posiciona, desde otra, bien sea desde el gobierno, luego hay lecturas que pueden terminar siendo sesgadas y luego hay lecturas que pueden terminar siendo generando, por supuesto, que rechazo. Pienso, y como activista de derechos humanos, estoy convencido de que hacer un repaso de la situación venezolana desde los lentes, desde la lupa, desde la óptica de los derechos humanos, es un camino que puede permitir tener un punto medio, un punto de encuentro. ¿Y por qué lo digo? Por ejemplo, hace poco se conmemoraron 8 años de la desaparición de un activista de base del oficialismo en el estado de Mérida, un señor que se llama Alcedo Mora y que se dedicó a denunciar casos de corrupción en PDVSA. Hizo estas denuncias de manera pública y lamentablemente luego intercambiar algunos mensajes con sus familiares y decir que consideraba que el SEBIN lo estaba hostigando, fue desaparecido. Y hoy en día no se sabe dónde está el señor, lamentablemente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la lupa de los derechos humanos, que son autónomos, que son independientes, que deberían ser imparciales, permite interpretar realidades independientemente de la acera política. Y eso es un paso muy grande. Cuando hablamos de la situación actual, por supuesto que hay un deterioro muy importante. Por supuesto que en los últimos 3 años ha habido un avance gigantesco de parte de los organismos internacionales y los organismos multilaterales hacia cómo valora la situación venezolana, cosa que hace 10 años, hace 15 años era tarea titánica. Sí. Y eso ha sido producto del esfuerzo de cientos de activistas a lo largo y ancho del país que han documentado de manera rigurosa, seria, profesional estas realidades. Entonces, por ejemplo, por mencionar un caso en concreto, que es el caso que me aboca, en el cual tengo responsabilidades laborales, que es la documentación de libertad de expresión. El año pasado, el Estado venezolano cerró 81, 82 emisoras, radios a nivel. Y eso es muestra de cómo en el 2023 entramos a un año en el cual cada uno de nuestros derechos fundamentales está en índices rojos, está en líneas rojas. Porque precisamente el Estado, de manera continuada, de manera progresiva, de manera sistemática, ha vulnerado estos derechos y, bueno, vuelvo e insisto, cualquier informe de cualquier organismo, el famoso informe Bachelet que salió en el año 2019, que fue uno de los primeros informes de un organismo como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que dijo cosas que para nosotros es sabido, es conocido, lo vivimos, pero que quizá para otro tipo de público, para otro tipo de audiencia o para otro tipo de interesados, en el caso de Venezuela, no eran de conocimiento. Cosas como los fallecidos producto de la precariedad de práctica del derecho a la salud en Venezuela. Entonces, bueno, se documentaron casos de personas que fallecieron producto del apagón nacional hace 4 años. Entonces, uno se pregunta, ¿qué responsabilidad tiene el Estado venezolano en que el sistema le falle y un hospital no tenga planta para mantener conectadas a personas que necesitan mecanismos artificiales para vivir? Y sí tiene responsabilidades, porque recordemos que el Estado viola los derechos humanos por acción o por omisión. Entonces, cuando el Estado venezolano deja de invertir, deja de tener políticas públicas eficientes en los servicios básicos, los servicios públicos, hay violaciones y vulneraciones a los derechos humanos, que es uno más de los ítems que más afectaciones tienen. Es decir, los venezolanos tenemos servicios precarios en todos los niveles y conectar que eso es una violación no ha sido sencillo, ha sido un trabajo de hormiga y un trabajo de constante documentación. Manuel, cuando tú mencionas el informe de los derechos humanos hecho por Bachelet, que tengo entendido es la comisionada para los derechos humanos, o fue hasta
hasta entonces, ¿cierto? Hace poco. Este informe, ¿por qué es tan importante a nivel de derechos humanos? ¿Qué representa para un defensor de derechos humanos que ese informe haya salido publicado? Bueno, este tipo de instrumentos, este tipo de productos que generan los organismos internacionales, de algún lado toman referencia. Y esas referencias precisamente vienen siendo, en muchísimos casos, la labor en terreno, in situ, de los funcionarios. Pero, por ejemplo, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela tiene 4 que están en la ciudad capital. 4 personas que hacen la tarea de documentar y sistematizar todas las realidades de vulneraciones de derechos humanos. Pero esas personas trabajan en alianzas con organizaciones. No solamente el caso de Bachelet. Perdón, no es que ellos hacen el trabajo solo, es que ellos, en conexión con otras organizaciones, van conectando la información. ¿Ok? Efectivamente. Y a eso iba. Por ejemplo, yo laboro para una ONG que se llama Espacio Público, que sus informes de situación de la libertad de expresión en Venezuela desde hace 20 años se viene publicando un informe anual. En uno de los últimos informes de la Relatoría de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nuestro informe, nuestro trabajo en terreno del equipo desplegado en el país fue citado más de 20 veces. Entonces, ¿qué significa o qué representa eso para una organización? Significa primero que hay un reconocimiento del trabajo, de la rigurosidad, del esfuerzo y de cada uno de los pasos y la metodología aplicada. Luego, creo que más sobre derechos humanos termina siendo una ventana para las víctimas, que al fin y al cabo son los sujetos protagonistas de todos estos procesos. Entonces, que la comisión en sus audiencias escucha a víctimas. Por ejemplo, recientemente la Corte Penal Internacional, que ya es otro sistema y tiene otras lógicas, hizo un formulario vía virtual, vía web, para las víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela, en donde más de 2.000 personas en un país que tiene limitado el acceso a Internet, en un país que mucha de su población es analfabeta digital, porque no tiene acceso a medios tecnológicos, no solo es el tener acceso, sino es el saber usarlo. Más de 2.000 personas, más de 2.000 casos lograron manifestar allí su experiencia, sus casos, quiénes fueron sus victimarios, qué derechos se vulneraron. Y fue tan abrumadora la descarga de información de tantas miles de víctimas que la Corte Penal Internacional dio una prórroga, dio un lapso más amplio y allí se sigue enviando información. Y bueno, por supuesto que los organismos internacionales tienen sus ritmos, que son mucho más lentos que los que las víctimas y las personas esperan, pero saber que hay funcionarios encargados de valorar positiva o negativamente las actuaciones de los estados y que están haciendo su trabajo y que están complementándose con el trabajo en terreno local de organizaciones nacionales, eso es un ejercicio de esperanza, de resistencia y además un ejercicio de palpar la importancia y la vitalidad de los derechos humanos en un contexto restrictivo. Totalmente. ¿Cuál es a día de hoy tu principal reto como defensor de derechos humanos? Bueno, yo creo, además que como defensor de derechos humanos, creo además firmemente que el mayor aliado de la impunidad es el silencio. Luego creo que como reto, quizás lo que más intriga y lo que más lleva a plantearse el cómo hacer las cosas es visibilizar las situaciones de injusticia. Y eso luego no se hace solo. Eso se hace acompañado. Entonces luego hay preguntas por formularse. ¿Cómo se construyen estrategias de incidencia, de visibilidad, de denunciar, no solo formalmente cuando sea una institución, sino de denunciar en términos amplios? Y creo que eso, insisto, como defensor de derechos humanos, no se trata de ser el protagonista de los hechos, sino se trata de ser articulador.
Creo que ese es el mayor reto. ¿Cómo articular para que lo injusto que ocurre, que pasa, que sigue ocurriendo a diario, se sepa? Por supuesto, con una perspectiva responsable, respetuosa y apegada también al deber ser. Bien. ¿Nos podrías decir en menos de un minuto cómo es? Sé que estoy preguntando, te estoy pidiendo algo casi titánico, imposible, pero para, digamos, aquellos que están ahorita en Estados Unidos, están en cualquier otra parte del mundo, ¿qué significa exigir el respeto de los derechos en un contexto autoritario como el de Venezuela? Es un desafío, es un desafío porque las instituciones muchas veces se niegan a cumplir su rol, pero creo y estoy convencido, porque la práctica me lo ha demostrado, que si no hay quien toque la puerta de esa institución, mucho menos van a cumplir su función. Entonces creo que ese ejercicio, ese búsqueda de exigibilidad de derechos, amerita una ciudadanía activa, un ejercicio colectivo y además un ejercicio estratégico. Muy bien, muy bien. Bueno, Manuel, de verdad estoy demasiado agradecido. La audiencia también va a estar encantada al escuchar este podcast por tu disponibilidad, por ese ejercicio de tantos conceptos complejos que hay, alineados con realidades tan difíciles como la lucha por la dignidad en tiempos difíciles en Venezuela. ¿Cómo has podido sintetizarlo y hacerlo de la manera más digerible para abogados o no abogados, personas con profesión o no profesión, personas de todos los aspectos puedan entender esto? De verdad, muchas gracias, Emanuel. No, encantado. Creo que este ejercicio de divulgación, este ejercicio de socializar, de hacer pedagogía de la dignidad, que además es un tema que he venido trabajando académicamente, cómo hacer pedagogía de la dignidad, es muy porque si uno lee los 30 derechos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pareciera que está hablando del Edén, ¿no? Que sale por allí Adán y Eva. Y creo que esa construcción tan importante como los derechos humanos hay que aterrizarla. Yo no puedo ir a una comunidad que no tiene agua por tubería y decirle que tiene derecho al agua. O sea, sí puedo, pero hay que saber decirlo. Porque, insisto, desde tantas décadas de la Declaración de los Derechos Humanos y todavía es una tarea por realizar. Y ahí yo me aferro a algo que dice José Antonio Marina, que es un filósofo, un escritor genial español, que plantea los derechos humanos como una tarea por realizar. Okay. Como algo que ha sido construido teóricamente, pero ahora toca hacerlo. Exacto. Y ahí estamos, y ese es el horizonte. Muy bien. ¿Tus redes sociales para la gente que quiera seguirte? Bueno, tanto en Twitter como en Instagram, @Emmanuel Emmanuel S7. Muy bien, muy bien. Bueno, Emmanuel, de nuevo, muchas gracias por tu tiempo y bueno, seguiremos en contacto. Vale, Esteban, un gusto.